Algunos nacionales e indocumentados haitianos que han sido... 17 vinieron a la 1, agarraron unas cuantas gente, le quitan dinero, lo soltaron. ¿A la 1 de qué? ¿De la tarde? De la mañana. ¿De la madrugada? De la madrugada. Volvieron, se fueron, volvieron otra vez. Cuando volvieron se metieron en la casa, les revisaron su casa, le cogieron teléfono, le cogieron dinero. Y los haitianos se mandaron, que amanecían en el monte. Mira ese muchacho, ¿dónde está? Mira cómo está corriendo. O sea, una pregunta para edificar a nuestros seguidores de esta página de noticias. Nosotros vinimos aquí a hacer estos cortes, sí. La denuncia es la siguiente: que supuesto miembro o personas uniformadas de policía vienen en horas de la madrugada, rompen la vivienda, la puerta, y penetran a la vivienda, le quitan los celulares, le quitan dinero, alegando que van a ser deportados. Sí. Ese es el alegato. Sí. ¿Cuál es el mensaje y el llamado que usted le hace? Bueno, que el presidente ayude, aunque si da una orden para recoger, pero que sea en el día, no es de madrugada, venir así como lo hacen. Esta pobre gente corriendo de madrugada sin saber si se parten un brazo, un ojo, se pierden un ojo o algo. Eso es un abuso. ¿Cómo es su nombre? Marta Liben Osme. ¿Cuáles de los que están aquí han sido víctimas con relación a esa situación que han vivido? ¿Cuál? ¿Usted es jovencita? Ella no entiende bien el español. Ella no entiende bien el español. Anoche se le metieron, ella tiene esa niña, el marido no está ahí, le rompieron la puerta, se le metieron, le revoltearon todo. Ella tenía un machete, agarran el machete, hasta la amenazan con el machete. ¿Cuánto te llevaron? 1.500 pesos, el marido tenía cuánto, yo compré leche y cuánto por esa niña. O sea, el dinero que tú tenías para comprar los pan y la leche para la niña se lo llevaron. Sí. La persona, tú puedes identificarlo. Alcalde, hay una disposición del gobierno con relación a la ley. Se está hablando de unas repatriaciones de manera regular a los indocumentados nacionales haitianos específicamente. Sabemos que usted ha manifestado que si se lo van a repatriar, que si se lo van a llevar, debe ser como establece la ley. Usted ha manifestado, y así lo han comprobado en una de los cortecitos que hemos hecho, ellos mismos lo han testificado, de que le irrumpen las viviendas en hora de la madrugada, lo llevan al destacamento y luego, aparte de quitarle lo que le quitan y su pertenencia, le quitan más dinero para luego soltarlo. Le quitan más dinero para luego soltarlo. Y esos elementos andan con los uniformes de la policía, dañando a la policía, que deben de tomar carta en el asunto, que esa clase de personas que quieren dañar la imagen de la policía deben de destituirlo de esos cargos que tienen. Porque hay prueba de que fue en ese destacamento de Gonzalo que pasó eso. Y nosotros no vamos a dejar eso así. Hay denuncias de que así ha realizado esto en más de una ocasión. ¿Usted tiene conocimiento de eso? En 3 ocasiones ha pasado eso. Pasó en Teofilín y en 2 ocasiones lo han hecho aquí en Los Cachimbos. A las 2 de la madrugada. Esas no son horas para penetrar ninguna casa. ¿No han podido identificar a algunos de los miembros de la policía? Tenemos ya conocimiento de algunos miembros. Estamos esperando que el mayor nos dé respuesta, porque nosotros estuvimos reunidos por 2 horas hoy con el mayor. Y ella está haciendo el levantamiento y estamos esperando que él me confesó hoy que antes de las 5 me daba el fallo. Bueno, ya ustedes escucharon las precisiones del alcalde. El alcalde no se opone a las repatriaciones de indocumentados nacionales haitianos, pero entiende que debe hacerse de manera regular, no abusar en la actitud como está. No sé si el regidor Jorge Luis Moreno Clase quiere hacer alguna precisión. Este es el momento. Sí. Vamos a ver. Sí, muy buena tarde. Mi nombre es Jorge Luis Moreno, presidente de la Sala Capitular aquí en Gonzalo. Nosotros sabemos que hay una ley y el presidente así lo ha manifestado, que a todos los inmigrantes nacionales haitianos, los que estén indocumentados, lo van a repatriar, pero nosotros no nos podemos oponer a eso. Aquí hay muchos nacionales haitianos que son nacidos y criados aquí en este distrito municipal de Gonzalo. Yo diría que ellos tenían que sanear algunas viviendas, algunas familias que son nacidos y criados aquí, que no conocen dónde es Haití. Aquí hay muchos haitianos que no saben ni para dónde queda Haití. Entonces, eso que ellos están haciendo, no es migración que lo está haciendo, lo están haciendo para macutearlo ahora mismo en el distrito municipal de Gonzalo. Si es migración que hiciera esto, yo no estuviera hablando aquí hoy, pero como lo están haciendo unos ininformados que yo desconozco cuáles son de ellos, algunos de ellos, nosotros estamos aquí en defensa de cada ciudadano que está hoy aquí presente.
Finalmente, alcalde, hemos visto que el director de la Policía Nacional es un hombre que ha demostrado aplicar la disciplina en su institución en la que dirige. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al jefe de la policía, al director de la Policía Municipal, con relación a esta actitud de esos supuestos miembros de la policía que han accionado de esta forma, según ustedes expresan, de manera irregular? Bueno, yo le hago un llamado al jefe de la policía que tome carta en ese asunto, porque esas son personas que lo que están es dañando la imagen de la policía, porque en la policía hay muchos hombres y mujeres que son serios y que son honestos y trabajadores, y no pueden dejar que 2 o 3 gente le dañen la imagen a la policía. Ya aquí van en menos de 15 días que se han metido de noche en tres ocasiones en diferentes viviendas, rompiendo la vivienda. ¿No han devuelto ninguno de las pertenencias, en este caso los celulares, el dinero? No han devuelto nada. Bueno, ya ustedes escucharon ahí, aquí le mostramos imágenes de algunos de los nacionales haitianos indocumentados que han sido víctimas de esta situación, donde en este sector los cachimbos del distrito municipal de Gonzalo han sido golpeados en horas de la madrugada, donde han irrumpido sus puertas, han penetrado, le han quitado sus pertenencias. Las autoridades municipales dicen que no se oponen a las repatriaciones, pero que sea dentro del marco del orden legal. Esto ha sido unos cortecitos desde el distrito municipal de Gonzalo para esta página de noticias Al Día con Crispín. Continuamos. Madame, pour aller mettre des faux plis, ou sortir et communiquer, comment déportation a été? Déportation, c'est pendant nous coucher à 2h du matin, nous avons déportation pour nous casser. Nous crasons notre nous prenons Qui cause au sortir pour communiquer? C'est vous-même comme haïtien ou pas? Yo apprend nous que yo violé nous pendant la déportation. Et vous même madame, qui ça va ajouter? DG. Qui va sortir du communiqué, madame? Qui va sortir? Yo voy a
Mais depuis qu'il a devant nous, et qu'on arrive à faire une frontière, il fait 5 heures 30. Attends, qui côté où était? Qui l'a acheté mon comme ça? Oh, monsieur. L'État ici, c'est normal, madame.